Bien, muchas gracias por la invitación, a Mauricio especialmente. Lo que yo quiero hacer es primero presentar una especie de introducción sobre lo que es la ética del aborto, o lo que puede ser algo así como hablar éticamente sobre un problema como es el aborto, y luego en una segunda parte lo que quisiera hacer es dedicarme al tema de la despenalización, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque, como también dijo que me acaba de introducir, es un tema bastante controvertido y por lo tanto es bueno tener claridad un poco en los conceptos y en lo que estamos hablando. Entonces, en primer lugar, creo que es importante saber que en relación a la bioética, el tema del aborto es sin duda uno de los temas más controvertidos, mucho más que otros temas que son famosos y controvertidos también, porque las determinaciones, las soluciones, las respuestas que se den a esto y también la manera en la cual uno pueda tratar este tema va a tener consecuencias bastante importantes en otros ámbitos también relevantes a la bioética, es decir, preguntas en relación al inicio de la vida, preguntas en relación, por ejemplo, al estatus moral de embriones, la posibilidad de hacer investigación genética, etcétera. Todo esto está relacionado a cómo nosotros afrontemos también el tema del aborto. Entonces, por eso también es que es muy particular y es algo que produce mucha controversia y no es lo mismo con otros temas u otros problemas éticos en la bioética. Ahora, además, lo que a mí cuando se me invitó a estar acá, la idea de este encuentro es reflexionar sobre este tema en un contexto de sociedades pluralistas. Eso quiere decir sociedades en las cuales está permitido que podamos tener distintas visiones de lo que consideramos lo que es la vida buena, es decir, distintas maneras desde las cuales nosotros valoramos aquello que consideramos son los valores o los principios que orientan nuestra existencia, ¿no? En ese contexto hay que pensar sobre el aborto. Esto quiere decir que la sociedad pluralista no es una sociedad, digamos, pluralista en términos políticos solamente, sino que también tiene que permitir que hayan personas con distintas convicciones religiosas, distintas convicciones de valores, concepciones de mundo, etc. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, prohibir ciertas prácticas con fundamentos éticos, tenemos que dar muy buenos argumentos, porque en el fondo estamos delimitando o poniéndole ciertos obstáculos a lo que queremos justamente permitir, que es una pluralidad ética, ¿no? En este contexto tenemos por tercer pilar en qué consiste o cuál es el aporte de la bioética concretamente como disciplina digamos, a la problemática que es el aborto. Y aquí es importante saber que la bioética no tiene la misión de moralizar ni tampoco la misión de decir de dar soluciones, digamos, en términos de esto es lo bueno, esto es lo correcto, sino en el fondo decir evaluar problemáticas éticas en virtud de su coherencia, plausibilidad y también, por supuesto, consistencia argumentativa, ¿no? Y mirando todos estos argumentos, la bioética más o menos recomienda o dice, bueno, esto parece ser más razonable que esto otro en virtud de estos argumentos. Entonces, ningún filósofo moral, por más que uno tenga la cátedra ética, tiene aquí más autoridad que otro. Eso es importante establecer también. En este sentido, creo que uno de los aportes más importantes que puede tener una ética en relación a la problemática del aborto, ver hasta qué punto el aborto es permisible o no, es, por ejemplo, partir con una cosa fundamental que es transparentar o poner al descubierto cuál es el problema de fondo que trae consigo el aborto, ¿ya? Y esto es curioso porque normalmente podríamos decir que partimos por lo más básico, pero en el caso del aborto es sumamente difícil siquiera plantear eso, ¿no? En muchos problemas de la bioética tenemos dificultad en dar soluciones, tenemos vías que están, digamos, opuestas, soluciones opuestas en relación a un mismo problema. En el caso del aborto es complicado porque incluso en el planteamiento del problema ético hay desacuerdo. Eso es un punto fundamental. El desacuerdo que existe entre las posiciones es justamente cómo se ve o cómo se evalúa la relación que existe entre la mujer embarazada y el embrión o feto, ¿no? Entonces, hay dos formas de plantear el dilema. Por un lado, aquellos que postulan y dicen el dilema es un dilema interpersonal, es decir, la mujer embarazada, persona, el embrión o feto, persona, ¿no? Entonces, es un problema de cómo balanceamos
o damos cabida a ciertos derechos de uno con el otro. O sea, hay una simetría moral, por así decir, los dos son personas y tenemos que ver que hay un conflicto acá de intereses entre personas, ¿no? Esa es una forma de plantear el problema. La otra forma de plantear el problema, que también suele ocurrir, es no ver una relación interpersonal, o sea, entre personas, entre mujer embarazada, persona, embrión, persona, uno contra otro, es ver la relación como un conflicto intrapersonal. Es decir, la mujer embarazada en este caso es la persona que tiene el conflicto. ¿Cómo se justifica eso? Dice, bueno, el embrión o el feto es justamente, no tiene no es un ser vivo con independencia de la mujer embarazada, sino que está en una relación de dependencia fuerte con la mujer y por lo tanto se ve ahí una distinción, no se ve la misma simetría que veíamos en el otro caso. Entonces, en el fondo, vemos que cómo se plantea el problema ético parte ya en cómo interpretamos la relación entre la mujer y su embarazo con el embrión o el feto. Esto es importante porque en el fondo, como vamos a ver más adelante y voy a empezar a explicar, en la medida en que nosotros damos el carácter a estos dos actores de personas, vienen otros derechos, otras obligaciones y otras responsabilidades que nosotros tenemos que en el fondo balancear, ¿no? Pero si vemos la relación de otra manera, como un problema intrapersonal, es decir, la mujer como persona tiene ciertos problemas, o un conflicto, digamos, se evalúa de otra manera la relación y la responsabilidad que tiene con su embarazo. Entonces, en la medida yo creo en que ya el planteamiento mismo del dilema ético es visto como algo en lo cual se entiende que no hay absoluta convergencia, sino que ya hay divergencia en cómo vemos el problema, yo creo que para poder tener un diálogo verdaderamente productivo, es decir, donde nos escuchemos y seamos capaces de, no sé si un consenso, que era lo que se planteaba al principio, yo creo que eso es bastante pedir, pero por lo menos tener más. Yo creo que la bioética, una de las grandes cosas que puede hacer es conseguir que las posiciones se puedan escuchar y ver por qué quizás los argumentos que yo jamás toleraría quizás son más plausibles de lo que yo pensaba. Quizás dar espacio a eso. Yo con eso ya me sentiría que he hecho un trabajo, que estaría contenta con eso. Entonces creo que para poder generar un diálogo verdaderamente productivo es necesario tener claridad sobre la posición que uno tiene respecto al problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema es el que yo planteo en el momento de que hablamos del aborto? ¿Es interpersonal? ¿Es intrapersonal? Creo que eso es fundamental. Solamente en la medida en que tengamos, yo creo, claridad en cuál es el problema que nos causa justamente toda la serie de discusiones, controversias, podemos también tener más posibilidad de escucharnos y eventualmente llegar a un consenso o un acuerdo. Entonces, creo que es importante eso, para poder delimitar en primer lugar bien el problema. Ahora, sentado el hecho de que nosotros vamos más o menos a saber cuál es el problema, si es interpersonal o intrapersonal, también vamos a también que clarificar cuál es el objeto real de la discordia, cuáles son los temas fundamentales que hay que tratar en este problema, o digamos en lo que significa una ética del aborto. Y hay dos aspectos fundamentales en todo debate en relación al aborto, y uno, por supuesto, es la pregunta por el estatus moral, es decir, qué obligaciones morales tengo o tenemos con embriones y fetos, ¿no? Eso significa el estatus moral, en el fondo, es decir, hasta qué punto embriones o fetos son sujetos de una protección legal o como sea, y que nosotros tenemos que abogar hay una necesidad de protegerlo. Entonces, por un lado está la pregunta por el estatus moral del embrión y del feto, y por otro lado, por supuesto, los derechos fundamentales, de los que se habló también en esta mañana, que tienen las mujeres, las embarazadas, los derechos fundamentales que tienen, y esto se relaciona a su autonomía, su derecho de integridad física, etc. A una serie de derechos fundamentales que involucran a la mujer. Ahora, en todo el debate del aborto, obviamente, en la medida en que nosotros argumentemos más a favor de uno u otro, o con más argumentos dándole énfasis al estatus moral de los embriones y fetos, o a la autonomía de la mujer, los resultados van a ser muy distintos, ¿no? Entonces,
dependiendo de cómo nosotros encontremos buenas razones y buenos argumentos, vamos a tener, va a salir un balance que sea o bien a favor del aborto, es decir, puede ser en todos los casos, o en algunos casos, dependiendo, como digo, de los argumentos, o bien en contra, ¿no? Eso es bastante claro. Ahora, lo que yo creo que es importante aquí, lo que me gustaría debatir en relación a lo que va con la despenalización, es justamente, son dos posiciones que son las más contrarias y que a nosotros yo creo que nos deberían, son las más, como digo, relevantes, las que más se discuten. Por un lado, aquella posición que también está más relacionada con la posición, por ejemplo, que tiene ciertas religiones, posiciones más bien como de esta idea de la creación, de la idea de persona como creación divina, es justamente, o es la postura que sostiene que la vida humana desde el inicio biológico, es decir, desde la concepción, tiene que ser protegida. Tiene un estatus moral absoluto, me refiero a absoluto en el sentido de que tanto como una persona nacida, como cualquiera de nosotros acá, cualquiera de los que estamos acá reunidos. Entonces, esa posición dice, el inicio de la vida humana es igual al inicio del deber moral de protegerlos, ¿no? En la medida en que lo consideramos como una persona igual que cualquiera de nosotros. Y eso quiere decir que el inicio biológico y el inicio moral de protección son iguales. Eso es importante como que quede, como funciona este argumento. Y luego tenemos otra postura que dice, el inicio de la vida humana y el inicio de su protección moral no es idéntico. No quiere decir con esto que el inicio de la vida humana no deba, que la vida humana no debe ser protegida, sino que buscan un punto posterior a la concepción para protegerla. Eso es lo que se llama también el estatus moral más bien gradual, ¿no? Por el desarrollo embrional. Por ejemplo, no es lo mismo las células preembrionarias, que son de las primeras 2 semanas, al embrión y al feto. Se hace una distinción gradual que se supone el estatus moral crece o se desarrolla en la medida en que también hay un desarrollo que tiene que ver con ciertas capacidades como independencia, sentir dolor, capacidad de vida extrauterina, un montón de cosas, y los criterios pueden ser muchísimos. Y lo podemos discutir también después. Lo importante es que se vean esas dos posiciones como formas de afrontar el debate. Yo en esto lo que quiero, esta es la introducción de todo, o sea, por supuesto un debate mucho más largo, mucho más literatura, pero yo creo que esto más o menos pone un poco claridad frente a aquel debate, cuáles son las posiciones características. A mí en particular lo que me interesa es justamente pensar en la opción, o digamos, yo quiero argumentar por la despenalización del aborto en la manera en que se propuso, o se ha propuesto acá en Chile, que se está discutiendo en los últimos 2 años, y esto es importante. Es importante entender que esta despenalización es justamente eso, algo que no legaliza, sino que despenaliza. Yo creo que esa es muy importante distinguir entre lo uno y lo otro, por lo que voy a decir a continuación. Como ustedes saben, la despenalización del aborto, el proyecto que está siendo discutido, es bastante limitado a criterios médico-legales, a las 3 indicaciones que son la criminológica en caso de violación, la embriopática en caso de, por ejemplo, inviabilidad del feto o alguna aberración cromosomal o algún problema genético que pueda conllevar la muerte del embrión, o sea, del feto, o la indicación médica en caso de la muerte, peligrar la vida de la madre, ¿no? Esas son las 3 indicaciones que están siendo consideradas para despenalizar el aborto, ¿no? Este proyecto implica el cese de su actual prohibición absoluta, que es lo que tenemos en Chile, ¿no? O sea, prohibición absoluta en estos 3 casos no es posible, ni ningún otro más, por supuesto. Y yo pienso, que es lo que quiero explicar o argumentar, que esta manera de tratar, esta despenalización del aborto, es la única manera razonable de abordar el problema del aborto en una sociedad justamente pluralista. Pues pienso que si no esta postura, o esta es la única manera de poder tomar postura sin contradecir principios fundamentales de una sociedad pluralista, que era como lo decía un principio, no decir que se permitan ciertas valoraciones y maneras de vida que no coarten a otros. Y voy a tratar de argumentar también en relación con lo que es la ética biomédica. Entonces, la parte de la despenalización, que es lo que quiero decir ahora, es, como le digo, el tema en relación al aborto, la literatura, en relación al aborto es enorme, es larga, es difícil y es muy compleja y lleva muchos años de
de simplemente complejizarse, y pienso, mirando toda esta literatura y los años que he venido trabajando estos temas, me muestran que antes de decir cómo hay que tratar este tema o cómo se puede fundamentar, por ejemplo, la despenalización, podemos decir cómo no hay que hacerlo. Entonces, una manera de aproximarse a esto es justamente decir, dejar en claro cuáles son los caminos que no nos permiten tener un debate razonado, articulado y consensuado, que es lo que también, insisto, nos convoca hoy día. Y creo que una manera en la cual no avanzamos y que llegamos a un punto muerto es justamente todos estos debates que empiezan a decir el embrión es o no es persona, ¿no? O sea, esos debates en torno a la personalidad, que antes justamente fue en relación a, lo mencionó Daniel Loewe, en relación a si animales o no pueden o no ser personas. En el caso de los seres humanos, la fundamentación teórica es altamente compleja. Pues si bien cada uno de nosotros sabemos lo que es ser una persona, es muy difícil saber a quiénes nosotros le atribuimos esa condición, a menos, o sea, es difícil hacer la teoría, ¿no? Y de hecho, lo que normalmente las posiciones hacen es decir, como les decía, la posición que dice el embrión o el feto es igual que una persona nacida, en el fondo hacen esta simetría moral, y así como, por ejemplo, una persona nacida no se le permite que yo venga y mate a un otro, de la misma manera yo no puedo permitir un aborto porque sería un asesinato homologable a personas nacidas. Esa es lo que se homologa, y esa simetría se tiene que argumentar, ¿no? Porque claro, ya morfológicamente claro que no somos lo mismo, pero el argumento es que somos lo mismo. Entonces hay una serie de argumentos que tratan de demostrar esto. Por ejemplo, los argumentos clásicos son conocidos, el argumento de la pertenencia a la especie, ¿no? Porque el embrión es de la especie Homo sapiens y nosotros somos de la misma especie, entonces por lo tanto tendríamos que cuidarlo porque es persona igual que nosotros. También, por ejemplo, la identidad genética, la continuidad y la potencialidad, por supuesto, son argumentos clásicos que ocupan las posiciones como más, que son conocidas en la literatura como más conservadoras, que tratan de decir embrión o feto es igual a persona viva y por lo tanto cualquier daño es igual que de alguna de las personas que somos nosotros, ¿no? Como digo, la literatura es larga, hay distintos tipos de hacer este análisis. Hay clásicos autores como Robert Spemann y también muchos otros que en el fondo tratan de hacer estos trabajos y sin duda argumentan muy limpiamente en términos teóricos, pero al mismo tiempo encontramos una serie de contraargumentos de todas las que son de la posición liberal, que para todo argumento, que por ejemplo de esto de la potencialidad, que potencialmente el embrión es potencialmente una persona, buscan contraargumentos y se puede hacer una lista como cada argumento tiene un contraargumento. Entonces, al final mi impresión es que como cada uno de los argumentos en posición de, o en virtud de poder hacer de poder argumentar por la igualdad de estatus moral entre personas y embriones tiene sus contraargumentos, creo que al final la cosa no nos lleva a ningún tipo de acuerdo. Lo único que se hacen es que las posiciones se endurecen, cada una se critica, pero en el fondo la pregunta por ¿es persona o no es persona? No nos da los resultados de consenso, que era lo que hablamos antes, ni tampoco de escucharnos más, sino que en el fondo es simplemente un rebatir, refutar, sostener, refutar. Eso no me parece, como les digo, muy exitoso o es una manera que no ha llevado al éxito, por así decirlo. Entonces, como se ha vuelto una conversación tan altamente teórica, tan altamente complejizada y también al mismo tiempo tan altamente poco productiva, creo que no es la manera de poder, digamos, articular un debate razonable. Como les digo, todos parecemos tener acuerdo de qué es una persona y qué significa. O sea, ser una persona no solamente algo que diga como esto es rojo y esto es blanco, o sea, no solamente un enunciado descriptivo, así como hay personas aquí en esta audiencia, sino que ser personas normativos, significan deberes, significan protecciones, significan ser sujetos de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, todos sabemos qué es eso, pero hay un debate enorme para decir quiénes pueden tener ese predicado. Entonces, creo que hay que mirar de otra manera el problema, y creo que una manera más útil, que quizás se relaciona mucho a lo que hablaba también Daniel Loewe sobre la razón pública, es más que ver argumentos y refutaciones de los argumentos, ver un poco, bueno, ¿qué realmente son razones o cuál es el punto de convergencia entre las posiciones que son disímiles? Ya sabemos que hasta en el planteamiento del problema hay problemas, o sea, falta convergencia. Entonces yo trato de pensar esto y digo, bueno, ¿cómo
¿qué encontrar que una todas las posiciones y que no sea simplemente una especie como de tolerarnos sin, por ejemplo, escucharnos, sino que realmente nos una? Y pienso que es importante volver al título de esta ponencia, la idea de la despenalización. La idea misma de que el aborto deba ser despenalizado y que en la mayoría de las legislaciones de los países está despenalizado, no legalizado. En algunos estados de Estados Unidos y en algunas partes está como legalizado, pero en la mayoría de las constituciones está despenalizado. Creo que en el puro hecho de darnos cuenta de que se trata de que hay una despenalización, nos está diciendo que el aborto se admite en esta idea que la interrupción del aborto, la interrupción del embarazo no es una acción moralmente neutra. O sea, no es algo simplemente que nosotros podamos hacer y no justificar. Claramente hay que justificarlo. Y creo que eso es muy importante. Decir que algo se despenaliza no significa que se deja libre, o sea, no es legalizado, sino que hay que justificar. Y hay que justificar quiere decir que estamos todos de acuerdo de que no es trivial, que no es una cosa banal, no hay que trivializar con el tema del aborto, pero al mismo tiempo tenemos que ver cómo lidiamos con esto. El hecho de que no sea moralmente neutral es coherente no solamente con, y esto es importante, no solamente con visiones religiosas o creencias específicas en relación a la protección de la vida, sino también pensemos en el código médico, ¿no? O sea, el código hipocrático era uno de los primeros en prohibir administrar una fruta abortiva, ¿no? Que decía, entonces, es verdad que el aborto es una acción que no es moralmente neutral y por lo tanto hay que hacerse cargo y ver hasta qué punto se permite o no. Si seguimos con el caso de la profesión médica, la misma profesión médica ha tenido que reformular, reactualizar sus principios, ¿no? Entonces, principios que antes eran o que prohibían el aborto, prohibían la eutanasia, prohibían muchas cosas, han sido cambiados en la medida en que, por ejemplo, la autonomía entra como un valor fundamental, de que los pacientes puedan decidir qué tipo de tratamiento quieren o no quieren, y todo esto es la incorporación justamente del pluralismo ético en la medicina, ¿no? O sea, de permitir que las personas tienen distintas visiones de vida y que la vida buena de la medicina no necesariamente es la vida buena de todas las personas, ¿no? Entonces, eso es una ganancia, digamos, desde la medicina. De la misma manera creo que tenemos que proceder a nivel de sociedad. No solamente la profesión médica ha tenido que rearticular y hacerse cargo de esto, sino que también, y sobre todo, nosotros como sociedad. Entonces, las legislaciones creo que despenalizan el aborto, no es que banalicen, repito, el valor de la vida humana, que es lo que siempre se dice en los discursos, como que sea todo trivial, no es que sea así, por eso es una despenalización y no una legalización. Sino que, como les digo, lo que ocurre es que distinguen entre el inicio de la concepción biológica, ¿no?, del ser humano y del inicio de su protección moral y legal, ¿no? Eso es lo que se hace. Y en el fondo el balance que está detrás es decir, en relación a los derechos y deberes legales y morales, optan por ver a estos dos involucrados, a la mujer y al embrión o al feto, como un conflicto, una relación que es intrapersonal y por lo tanto al final lo que se hace es privilegiar el bienestar físico y mental de la mujer por sobre, en su aquí y ahora, no en su potencial, como por ejemplo del embrión, y no los derechos prospectivos de una persona potencial. O sea, en el fondo ahí se hace un balance que privilegia a los derechos fundamentales de los que pueden hacer uso actualmente las mujeres, ¿no? Y es importante esto porque justamente, como les decía, dado que la mayoría de las constituciones del mundo despenaliza el aborto, incluso hasta las primeras 12 semanas, ¿no? O sea, los primeros 3 meses, sin legalizar, es claro que no se trata de que no se proteja la vida humana, sino que lo que se hace es que se protege a partir de ciertos desarrollos que parecen ser relevantes al momento de establecer si alguien tiene que ser protegido por sobre otro o hasta qué punto, ¿no? Entonces, creo que también es importante tener en cuenta y tener claro que despenalizar el aborto en esas 3 causales que les mencionaba en el caso del caso chileno no significa tampoco obligar a las mujeres a que si caen en algo, bueno, del riesgo vital sí, pero en las otras dos no es una obligación de que la mujer que por ejemplo haya sufrido una violación tenga que abortar, es simplemente poder darle algo más de opciones a una mujer que está en una situación que francamente pareciera no tener opciones, ¿no? O sea, es justamente dar opciones en situaciones que son quizás de las más terribles que puedan tener las mujeres en su vida, una violación y, por ejemplo, el saber que el
propio feto, hijo, futuro hijo va a morir o que va... O sea, esas son quizás de las situaciones más terribles que pueda experimentar una mujer. Por lo tanto, yo creo que ¿quién podría obligar a una mujer embarazada en esas condiciones tan crueles a seguir un embarazo, ¿no? O sea, eso es como una de las cosas que quería, con la cual ya me quiero ir terminando. Es decir, no estamos hablando de situaciones de, a veces se habla del tema de la autonomía de la mujer, la libertad de la mujer, no estamos hablando de eso, son tres causales muy puntuales y en el cual, como les digo, la pregunta es si esto se prohíbe, hay que obligar a las mujeres a vivir doblemente una situación que ya es terrible, ¿no? Entonces quiero terminar un poco recordando este caso que Mauricio mencionaba cuando habló o mencionó a Judith Thompson, que en su defensa o justificación del aborto hace un ejemplo que a mí propone un ejemplo mental que a mí me parece muy inteligente porque toma en serio la posición del otro, en este caso la posición conservadora, y la lleva a un extremo, ¿no? Y el experimento mental dice más o menos, es bien conocido, ella nos dice que tenemos que imaginar, o sea, contaba muy brevemente que nos tenemos que imaginar que un día nos raptan, nos ponen anestesia y al otro día despertamos. Bueno, los que nos raptan son una sociedad de fanáticos de la música clásica, me parece, algo así, y nos raptan y amanecemos al otro día atados a un violinista muy famoso al cual tenemos que seguir atados vitalmente los próximos 9 meses, porque si no, si yo me desconecto, el violinista muere, ¿no? Y pregunta después, ¿nos pueden obligar a estar 9 meses atados a este violinista por el hecho de que si nos soltamos va a morir? La pregunta en el fondo lo que hace es decir lo siguiente, si en el caso de, o la idea de este ejemplo es decir, si el embrión es una persona de la misma manera, con el mismo estatus moral que cualquier persona viva, y nosotros prohibimos en un caso el aborto, tendríamos que también prohibir que una persona dijera, no, yo no puedo seguir 9 meses atado a este violinista, por muy famoso que sea o por muy amado por todo el mundo, porque no, tengo 9 meses que sacrificaría mi vida, ¿no? ¿Y por qué tendría que hacerlo? Entonces, es interesante porque en el fondo, claro que moralmente nosotros podríamos decir que la persona que acepta esto es altruista, muestra un amor impresionante al prójimo, y consideraríamos quizás que la acción es una acción muy buena, pero ¿podemos obligar a una acción tan buena? Eso es en el fondo lo que la política, la moral y en este caso la ética tiene que distinguir. El máximo ético, que es justamente sacrificarse por un otro, no puede ser exigido en términos políticos ni en términos también de una moralidad, sino que justamente la moralidad y la política, de hecho Carlos Peña también decía, es un poco poner una base donde nosotros podamos tener un bienestar más o menos. La buena vida y la excelencia moral, o excelencia de lo que para nosotros es excelencia moral, es el trabajo de cada uno de nosotros, pero no puede ser impuesto desde fuera. En suma, creo que el ejemplo de Thompson nos ayuda a visualizar este aspecto fundamental a tener en mente, un momento que es justamente importante para legislar sobre el aborto en sociedades pluralistas. Creo que una sociedad pluralista debe garantizar que las personas tengan la posibilidad de elegir su forma de expresar el máximo ético y no o jamás ser obligadas a ello. Si una mujer tras una violación, por ejemplo, acepta continuar con su embarazo y cargar con todo lo que ello implica, sin duda alguna, ello puede ser visto como algo, como un signo de gran fortaleza, de nobleza, de incluso amor ciego para con el propio hijo. No obstante, en ningún caso ello es una acción que pueda ser obligada por estados, ni leyes, ni instituciones. Una obligación así, a mi juicio, no sería sino más que el resultado de una moralidad totalitaria e intransigente, y en el fondo eso sería solamente una genuina inmoralidad. Muchas gracias.